Buenas noches, Teresa. Yo estoy en sala. Buenas noches con todos los presentes. Adelante, doctor Fernando, con su ponencia. Vamos a tratar un tema sumamente práctico, ¿no? Solo voy a presentar unas tres o cuatro diapositivas, pero el resto vamos a hablar de un tema que ha sucedido recientemente con una experiencia en Tumbes que se está, creo, generalizando a nivel nacional respecto de la cuestión de la administración tributaria que está realizando unas acciones de fiscalización, en este caso, este, eh, eh, referida al procedimiento que están haciendo respecto de una fiscalización parcial. La óptica o la tendencia de la exposición está referida a, eh, al tema de presentarle el caso en práctico. Lógicamente van a encontrar ustedes algunas presentaciones que tienen alguna información en la que no se va a notar ni el contribuyente, ni su RUT, ni algunos otros datos, porque es parte de lo que la SUNAT conoce como reserva tributaria y es parte que legalmente presentar la información completa nos traería a un problema legal, no solamente parte de la administración tributaria, sino del cliente que no ha sufrido, digamos, ha sido materia de una fiscalización parcial en Tumbes. Eh, Bien, me pueden interrumpir en cualquier momento porque esto es una cuestión eh, sumamente práctica. No voy a ahondar en temas eh, de normas. Creo que lo que buscamos es encontrar un caso concreto y analizarlo tal como ha sucedido y dar alguna opinión. Yo le llamo ahora juicio de valor respecto a lo que ha hecho la Administración Tributaria recientemente, porque lo que voy a presentar es un caso del año 2025. Eh, Iniciamos. Eh, en esta oportunidad me va a ayudar un jovencito, trabaja aquí en mi estudio ahora, Marcos, ya, así que me van a estar escuchando siendo Marcos, avanzamos. Marcos, buenas noches, presentamos. Tengo autorización para compartir, por favor, para, ¿puedo compartir? ¿Puede compartir mi Sí, asistente? profesor. Sí. Bien. Le hemos llamado exactamente como está pasando esta fiscalización. Hoy día quiero empezar, antes de empezar con el detalle, hoy día se ha estado promocionando una casación que ha salido recientemente de la Corte Suprema en la que indica que no es delito, no es defraudación tributaria si alguien, hasta antes de que se culminen las investigaciones a nivel fiscal, uno paga la, la, la deuda tributaria. Es un pronunciamiento muy nuevo que salió recientemente, creo que entre ayer y antes de ayer, un pronunciamiento muy, pero muy interesante, que quiero mostrarlo, si me permiten. Lo tengo en el FS que lo he pasado en la tarde, puedes verlo. Permítanme compartir antes de eso algo que es importante para ustedes, para que sepan un poco eh, y puedan afrontar algunas cosas para quienes llevan contabilidades como nosotros, privadas, puedan afrontar, ¿no? Y para quienes están en el sector público, es importante que aprendan algunas cosas también porque hay el prurito o la costumbre o el desconocimiento de que quienes trabajan en el sector público creen que no deben tributar y eso es un tema de desconocimiento, ¿no? SUNAT todavía no entra, no sé, creo que es también por falta de recurso humano para poder abarcar a todos los contribuyentes, pero sí creo que hasta ahora el sector público es el gran beneficiado de no ser pasible de fiscalizaciones o de actuaciones inspectivas eh, eh, que no, eh, perdón, que sí le ocurren
a los privados. Digamos que estamos en desventaja, ¿no? Permítame ubicar esa resolución. Sí, el estudio Los Ábalos, muy famoso ahora porque es ese estudio que asesora a Keiko Fujimori, ha emitido un comunicado, un caso de éxito. Se ha atribuido ese caso al estudio. Sin embargo, debo decir que no es creo que se rinde aplausos innecesarios porque ya hace algunos 20 años atrás la Corte Superior de Tumbes establecía como criterio por parte de sus jueces que lo que hoy día salió de la Corte Suprema, mientras se pagara la deuda no había delitos. Sin embargo, ahora no han habido muchos casos aquí en la Corte Superior de Tumbes, pero recuerdo mucho en un caso que hubo en Tumbes respecto de la empresa Nautilius, que ocurrió un tema parecido, en la que yo actué como perito contable y pudimos salvar un problema justamente por el hecho de que SUNAT se pagó la deuda antes de que ingresa, superara la etapa de investigación correspondiente. ¿Puedes subir, Marco? Muy bien. En este caso, legalmente se presenta una sección de improcedencia de acción, se ha presentado y se ha dicho que en vista que se paga la deuda, no es posible eh, cometer un delito y este, la Corte Suprema ha dicho sí, hay razón para amparar este pedido y eh, si se ha pagado hay que aplicar un principio que se llama de retroactividad benigna respecto de que si alguien tiene toda la voluntad de subsanar una infracción, pagar una multa o pagar la deuda tributaria que ocasiona, ahí no hay ningún delito. Sinceramente sirve más en el caso jurídico, en el caso penal, pero esto vincula al aspecto contable, vincula tremendamente. Ya el caso de los recursos jurídicos que se hayan accionado respecto a esto son conocidos también, ¿no? Y se ejercen en las diferentes etapas que hay, que el derecho penal permite, ¿no? Eh, Hay dos grandes etapas, algunos dicen que son tres, pero la gran etapa es la etapa intermedia y otra es la etapa de juicio oral, eh, que suelen ser las etapas más fundamentales de la actuación de pruebas. Y en este caso hemos estado en la etapa de investigación o se iba a iniciar la investigación preliminar y la Corte Suprema, como lo he dicho anteriormente, se ha pronunciado a favor de la empresa porque decidió pagar la deuda y en todo caso, este, al parecer es importante pagar, perdón, el pago de la deuda tributaria dejaba sin efecto cualquier situación de imputación penal para quienes presuntamente habían cometido defraudación tributaria. Lo que no ocurre en otros casos, en otros delitos, porque la defraudación tributaria es un delito, lo que no ocurre, ¿no? No ocurre en otros casos. Bien, es un comentario para que revisen la casación, para que adviertan qué es lo que ha pasado, eh, para que conozcan y para que cuando asesoren tengan en cuenta que tienen muchas posibilidades de cubrir, de regularizar alguna actuación de cumplimiento de obligación tributaria y evitar un problema mayor como es el penal, ¿no? Que es un problema de última ratio, como decimos los abogados. Ingresamos a las diapositivas. La siguiente, siguiente. Entonces, es un concepto en realidad, que ya está establecido, que está escrito, que está en el mismo texto único ordenado del Código Tributario, que lo hemos tomado de alguna información que no es propia de nosotros, pero que es una generalización respecto de qué es el procedimiento de fiscalización. No vamos a profundizar en ello porque
Esto lo pueden encontrar en cualquier información que está en internet, en redes, en la fuente que ustedes consideren conveniente. Seguimos. Siguiente. El objeto de la fiscalización, como cualquier norma, ¿cuál es el objeto, no? Que en este caso, esos son actos de instrucción para la identificación, conocimiento y comprobación de información. Eso es lo que hace SUNAT realmente, ¿no? Hoy vamos a ver qué está haciendo y creo que SUNAT está cometiendo un exceso y ese exceso tenemos que enfrentarlo como parte de quienes somos, eh, como parte de quienes representamos a las empresas que sufren, no es la palabra, que se someten a una fiscalización por parte de la Administración Tributaria, ¿no? Siguiente. Bueno, eso es específicamente qué es el procedimiento, ¿no? Hay dos modalidades, una parcial y una definitiva. También hay, últimamente aquí en Tumbes, y he visto en Piura también, similares procedimientos que lo voy a mencionar cuando esté haciendo el caso. Siguiente. Bueno, la fiscalización parcial, según la norma, es de dos formas, de campo, que es presencial, y electrónica, ¿no? Eh, la que les voy a mostrar ha sido electrónica, para, para que tengan ustedes una idea. Nunca conocí a al agente fiscalizador, solo tuvimos conversaciones vía telefónica, todo fue por información a través de la página web ¿no? Del buzón electrónico del contribuyente, el ejemplo, pero hay, por ejemplo, actuaciones que no son fiscalizaciones, eso es solo comprobación de documentos, en las cuales nos invitan, también nos están invitando a la oficina correspondiente de la administración para este, llevar la información que solicitan, ¿no? Sí, el ejemplo que vamos a mostrar es básicamente electrónico. Siguiente. Por obvias razones, las partes negras son para evitar algún problema de carácter legal. Hemos colocado un cintillo negro ahí ¿no? Pero esta es una carta que envía la SUNAT a una empresa que se dedica a venta de vehículos de automotores, que hay varias en Tumbes. La característica de esta empresa es que no tiene un protocolo ni de compra ni de venta, ni de compra ni de venta. ¿Qué cosa es un protocolo de compra? Casi como el que se lleva en el sector público. O sea, la SUNAT pareciera, eh, pareciera que, no estoy diciendo que así lo hacen, pero pareciera que ha copiado el protocolo del sector público, en la que hay que, primero tiene que haber una área usuaria, luego tiene que esta área usuaria hacer un pedido, luego se tiene que cotizar, o sea, tiene un concepto errado de los protocolos del sector privado, pero aún así, siendo que la SUNAT es una entidad pública, ha trasladado los procesos o los protocolos o los procedimientos del sector público al sector privado y empieza pidiendo lo siguiente. Avanzamos. Avanzamos, ¿no? Por ejemplo, esto es una fiscalización parcial de enero del 2023 a junio del 2023. Lo está haciendo así, referido básicamente al IGB o al crédito fiscal de adquisiciones y compras del periodo que hemos indicado. Siguiente. Avanzamos. Solo la carta está. Siguiente. Avanzamos. Avanza, Marcos. Y ahí solicita, por ejemplo, los libros ¿no? Los libros bajo diferentes modalidades. Eh, Hace lo consecuente, ¿no? Con la formalidad correspondiente. Solicita un análisis mensual de la determinación del IGB, un saldo a favor. Aquí hay que hacer una aclaración ya. SUNAT está cometiendo excesos en el siguiente sentido. A veces manda cuadros
y exige que se lo llenen. Eso es ilegal. SUNAT no puede pedir que le llenen lo que ellos quieren. No estamos obligados a llenar información que ellos quieren, pero no podemos dejar de decirle, no podemos, o sea, no llenarlo y no decirle nada. Hay que decirle que nosotros no vamos a llenar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, nos envía un cuadro y nos envía datos ahí. Y nos dice que confirmemos si es correcto y que si no es correcto, pongamos los datos que nosotros tenemos. Eso hay que evaluarlo. Y nos pone que si no le entregamos la información, incurrimos en multa. Ambas cosas son un exceso. La norma no prevé eso. Entonces el contador y el abogado tienen que tener muchísimo cuidado en ese extremo. Si nos pide una factura de compra, una guía de remisión, etcétera, sí, pero no nos puede pedir que hagamos algún reporte como ellos quieren. Eso no nos puede pedir. O mejor dicho, nos puede pedir, pero nosotros tenemos, así como ellos tienen facultad discrecional, nosotros tenemos facultad discrecional para decidir si llenamos o no llenamos, pero le tenemos que justificar por qué no lo hacemos. Es decir, no podemos simplemente no llenarlo, sino hay que decirle por qué no lo vamos a llenar. Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque darle una información a la SUNAT podría in- in- generar un riesgo de dar información que nos genere eh, algunas obligaciones tributarias de repente que no corresponden. No estoy diciendo que no dejen de tributar, que no respondan por sus obligaciones. Si hay que responder por las obligaciones, hay que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que hay que analizar la información eh, según lo que nos pide la administración. Seguimos, Marco. Seguimos. Siguiente. Nos da un plazo, nos pide información, avanzamos, nos da el resultado del primer requerimiento. Siguiente. Este cliente no le proporcionó en formato Excel. Eh, Se le dio la razón. eh, eh, este cliente era un cliente que no tenía los libros al día. Se decidió hacer los libros en sistema electrónico de datos a través del PLE y se colgaron. Hoy no hay multa por libros y si se presentan hasta antes de el término de esta, se subsanan de acuerdo a un criterio que hay eh, de facultad credencial por parte de la SUNAT, o sea, me encuentras sin libros y lo puedo subsanar durante el proceso de fiscalización, hay multa, pero hay rebaja del 100%. Es decir, hoy hay una flexibilidad por parte de la administración y el agente fiscalizador o auditor tributario aplican eso. Eh, He visto en un caso ya hoy, que no se puede tratar ahora por el tiempo, que lo aplican discrecionalmente según criterio del agente fiscalizador. Es decir, algunos lo aplican y otros lo aplican, pero también multan bajo otro articulado. Y ahí entramos también en un problema de que en el área de auditoría de SUNAT no tienen un criterio uniforme respecto de lo que aplican. Evaluaremos en su momento ese tema, pero eso estamos observando también, ¿no? Como una figura que será materia de evaluación. De manera general, entonces, si yo estoy atrasado en los libros y subsano, mi gradualidad es del 100% durante el proceso de fiscalización parcial. Avanzamos, Marcos. Avanzamos, avanzamos.
aquí, perdón, sube. SUNAT sí hace un buen procedimiento en cuanto al cómputo de plazo, ¿no? Están preocupados siempre por el cómputo de plazo, eso es importante, hay que tenerlo en cuenta. Siguiente requerimiento. ¿Se escucha con volumen bajo? ¿Todos me escuchan con volumen bajo? Escucha fuerte y claro, profesor. Sí, entonces, Alexandre Los Ríos, creo que es tu equipo. ¿Avanzamos, Marcos? ¿Avanzamos? Un ratito, Marcos. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos, Marcos? ¿Avanzamos? Marcos, quiero ir al donde están las observaciones. Quiero centrar esto en un tema siguiente, en el tema de observaciones de SUNAT, que es la verdad lo que es el punto central. Avanzamos, Marcos. ¿Dónde están las observaciones? ¿Avanzamos? 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 Un ratito, Marcos. Marcos, ahí avanzamos. Avanzamos. ¿Dónde está el protocolo que debe tener la guía de remisión, todo eso? ¿De acuerdo? Gracias, hija. María Fernanda, disculpen que está mi hija en sala. Ahí. Fíjense, avanzamos, Marcos, un poquito. Ahí quédate. Avanzamos, Marcos. Avanzamos, avanzamos. Ahí. Un ratito. Avanzamos. Un ratito, Marcos. Aquí está, ¿no? Marcos, a ver, donde dice, un ratito, ahí, sube, arriba, ahí, ahí. ¿Puedes agrandar eso? Mire esta observación de Sunat. Dice, detalle y comprobante de compra observadas por operaciones no reales. La verdad que es impresionante, ¿no? Me imagino que es una política general de auditoría de ellos, no conozco su programa, todo, donde a todo lo observa por operaciones reales, empezando por ahí esa forma de, de operar respecto como generalidad en todas las empresas real, esto es jurídicamente inviable. Sin embargo, ¿qué hace? Dice, todavía voy a leer.
dice, toda vez que que si bien el contribuyente proporcionó guía de remisión en dichas guías, no se señalan los datos de identificación de las personas encargadas de recibir los bienes supuestamente adquiridos. Asimismo, dice, no presentó medios operatorios complementarios como cotizaciones, proformas, presupuestos, órdenes de compra, partes de ingresos, salidas al almacén o establecimiento comercial, constancia de recepción de bienes, entre otra documentación que permita verificar la trazabilidad de las operaciones de compra con los supuestos proveedores. Primera pregunta. ¿En qué norma dice que una empresa privada debe contar con estos documentos? En ninguna. Todo lo que dice esta observación solo lo puede hacer eh, una entidad del sector público o una entidad pública. Pero agrega, no solo se debe contar con los comprobantes de pago que en teoría cumplan con los requisitos esenciales, sino que, sino que el registro dice, estableció la ley del impuesto general a las ventas por las actividades supuestamente realizadas, así como el registro contable de estos, sino también, tal como lo establece el Tribunal Fiscal, baja por favor un poquito, en reiterada jurisprudencia que no la menciona, para tener derecho al crédito fiscal es necesario que los contribuyentes mantengan al menos un nivel mínimo requerido indispensable de elementos de prueba que de manera razonable acrediten que los comprobantes de pago de compras corresponden a operaciones existentes que se produjeron en la realidad. O sea, ¿qué está pretendiendo la administración tributaria? Decirnos que con solo tener la factura y su bancarización, basta que tengamos eso y eso es una operación no real. Pero eso es increíble. Eso es increíble. Y ha comenzado a decir que debemos tener elementos periféricos para probar que esa factura, siendo real, sea más real. Eso no es posible. No es posible. ¿Tienes a la mano la que vimos, la que ha sacado el Tribunal Fiscal? ¿No? Profesor, disculpe, Harry Llovera. Sí, Harry, dime. Hace poco el Tribunal Fiscal sacó una resolución donde consignaban los medios probatorios exigidos por parte de la zona. La resolución es la 7889-8-2025, Hay donde una, mencionan en algunos. de eso, hay una que ha salido recientemente. Sí, ha sido entre ayer, hoy día, si no me equivoco. Ayer o antes de ayer. No, hay una anterior. Anterior todavía ya. Sí, hay una anterior que salió. A ver, déjame ver. Hay una anterior en la que se ha pronunciado sobre estos casos. No sé si la tengo aquí. Lo que pasa es que es tanta la información. No, no la tengo a la mano. Pero hay una anterior en la que no recuerdo el número, pero se puede buscar para quienes estamos inmersos en este tema, en la que el Tribunal Fiscal ha dicho, bueno, la administración tributaria no puede pedir más allá de las cosas que la operatividad y la exigencia de una operación comercial eh, o la legalidad no lo exige. ¿Sí? Eh, ¿Cómo debemos actuar frente a estos hechos? Hay que decírselo. O sea, lo que ya la tienes. Ya, a ver, vamos a sacar ahí. Hay una que he encontrado aquí mi asistente, la que me dice Harry Llovera, no. Ya, dice, perdón, Marcos, pon el título, pues, para verlo primero, no tan rápido. Protegen derechos al crédito fiscal. Ya, era un problema de descripción clara del servicio. Lo que pasa es que la SUNAC es muy literal, ¿me entiendes?
muy literal. ¿Quién genera la interpretación? El auditor. Yo he visto una actuación de los auditores a veces un poco preocupante, ¿no? Por ejemplo, hay un agente fiscalizador que está actuando, vamos nosotros, resulta dice que espera un ratito y va y pregunta. Es decir, no tiene pleno conocimiento de lo que está haciendo y está que pregunta. Es decir, no está preparado para asumir que tiene una facultad y para él debe estar preparado. Entonces hay que tener cuidado. Este es baja. Entonces, de eso hay que tener cuidado, ¿no? Este ha salido, a ver, dice, la SUNAT no puede desconocer el derecho al crédito fiscal del IGE solo porque la factura de un servicio prestado al contribuyente tenga una descripción general y no detalle cada actividad realizada. Así lo determinó el Tribunal Fiscal mediante una 64-23-10-2025. Ese es de agosto. ¿Esa es, Harry, o es otra? No, profesor, es otra. Es otra. Es de fecha 22 de agosto. Lo envío, lo escribo ahorita el número de la resolución por el chat. Ya, ok. Volvemos al tema. Pero, ¿cuál es la idea de esta exposición? Frente a eso, ¿cuál es el objetivo de participar con esta fiscalización? Porque la fiscalización es un proceso muy largo, nos pasaríamos horas y el tiempo es tirano para todos nosotros. Miren vamos a mostrar lo que le presentamos. Ponte donde pasamos los WhatsApp, todo. Un momentito. El objetivo de esta noche es que eh, veamos qué le presentó la empresa. Gracias, Harry. Ahí la veo. No sé si nos alcanza el tiempo para analizarla. Lo hacemos después. Avanza, Marcos. Avanza. Avanza. Avanza, por favor. Esas son las banqueras. ¿Dónde están los WhatsApp? Avanza. Ahí. Ahí. ¿Cuál era el problema? Que nos pidieron un protocolo que esta empresa no realiza. ¿Por qué? Porque esta empresa, ¿cómo hace sus pedidos? Directamente la propietaria o el propietario por su WhatsApp. Anotan en un cuaderno de una manera un poco muy tradicional, no es una gran empresa, es pequeña, muy tradicional. Les envían fotos de las motos y le dicen, mándame 10 o mándame tantos repuestos, etcétera. Eh, y enviamos WhatsApp. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Ahí, perdón, baja un poquito. No, sube en todo caso. Ahí. Buenos días, mis motocar, ¿para cuándo estarán? Ya las pedí hace 2 semanas. Esta es la forma como actúa la empresa. Entonces, en materia privada no hay un protocolo y no tiene por qué haber. Y no tiene por qué haber. Porque tú no le puedes decir a un empresario que tiene que cumplir un protocolo porque si no, la administración tributaria no te lo va a reconocer y por lo tanto te va a observar. Eso no es posible. Es decir, eso en un ámbito mayor, en una instancia mayor a lo que sucede en primera instancia, no sería, si hacemos un reclamo e impugnamos la acción de SUNAT, con seguridad se nos va a quedar fundado.
esta empresa hacía todo por WhatsApp, absolutamente todo, todo, absolutamente todo por WhatsApp. Entonces nosotros le mostramos, eh, ¿qué pedía SUNAT? Que, por ejemplo, en la compra le mostremos todo lo que ustedes han visto en la observación y nosotros le comenzamos a decir eh, que nuestro procedimiento era el que veía a través de WhatsApp, que no necesitábamos hacer procedimientos, que todo lo coordinamos con un vendedor. Entonces comenzó a pedirnos la ubicación de nuestro proveedor. Si sabíamos dónde quedaba ubicada nuestro proveedor, en qué dirección y se lo habíamos visitado. Era increíble. Era increíble. Yo no sé si esta situación era un tema de política de SUNAT, auditoría, o si es un tema de agente. Es un tema de agente. Eh, yo espero que eso sea un tema de agente, porque si es un tema de política, definitivamente cualquier proceso de fiscalización se le va a caer de la manera más inmediata posible. Si la resolución, que ahorita la podemos ver antes de terminar la exposición, frente a lo que nos ha dicho Harry Llovera, tiene lo que nos ha indicado, más aún. Este proceso de auditoría ha sido algún mes o 2 meses antes de esta fecha que estamos compartiendo información, eh, pero yo creo que hay una figura que hay que tomar en cuenta cada uno cuando tiene una actuación frente a un fiscalizador, de hacerlo entender. No estoy diciendo que el auditor no entendió, definitivamente. Después que le presentamos todo el procedimiento, todo lo que hace esta pequeña empresa, microempresa, definitivamente la gente fiscalizadora entendió y todo lo que quería observar consideró que había sido sustentado, porque aquí no importa el protocolo, sino importa lo que muestro y cómo lo muestro, ¿no? Y siendo que la evidencia constituye por sí misma una prueba fehaciente para poder demostrar que eso es una operación real. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Bueno, se le ha brindado. ¿Avanzamos? Perdón. Regresa Marcos. Este es un caso también que ha generado controversia en esta fiscalización que hemos tenido la oportunidad de participar. Resulta que se nos detectó una factura que había sido pagada, bancarizada, pero que el proveedor, por razones que desconocemos, le dio de baja. Según SUNAC, eso no puede ser admitido. Eso tampoco es correcto. El problema siempre de SUNAC es que es sumamente literal y normativista y no hace lo que los abogados entendemos como una interpretación sistemática, sino hace una interpretación sumamente literal de la norma. Y eso no corresponde a la razonabilidad de una operación, ¿cierto? Este cliente, después de algún tiempo, cuando hemos estado en plena fiscalización parcial, le preguntamos al cliente si le había dado baja y nos dijo que sí, pero que la operación había sido real y enseñamos la bancarización. SUNAC ha observado este crédito fiscal correspondiente a esta factura del cliente que
al que aún se le practicaba la fiscalización parcial y nos pedía que reconociéramos multa y el IGB faltante, cosa en la que no estábamos de acuerdo, porque nosotros no tenemos control sobre lo que hace el proveedor, y el hecho de que el proveedor le dé baja no significa que ahí hay una operación no real, y no significa que el proveedor que le dio de baja sea un proveedor informal, y que no significa que no tenga capacidad operativa, tampoco significa eso. Entonces, la idea de compartir información es que eh, creemos que cuando un contador o un abogado participa de un proceso de fiscalización, emite un criterio distinto, y creo que nosotros deberíamos unificar criterios para que cuando SUNAT fiscalice, así como ellos también unifican o consultan, nosotros estemos consultando para que nadie soporte alguna observación que no merece ser aceptada, sino impugnada si es que SUNAT no acepta que ahí hay una operación real. Esa es la idea. O sea, aun cuando el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre determinados requisitos, que lo vamos a ver antes de terminar pronto, lo que hay que ver en esta fiscalización parcial es que de la cantidad impresionante de observaciones que hizo, solo pudimos aceptarle un crédito fiscal atrasado, perdón, una diferencia del saldo acumulado de crédito fiscal de meses anteriores, porque fue mal arrastrado, se debió arrastrar como 10.000 y llevamos un saldo de 20.000, una suerte de 10.000 sola diferencia, y ahí sí reconocimos, porque era un error y había que cumplir la obligación. Pero de ahí a aceptarle solamente por el hecho que no tiene guía, que no tiene otros documentos complementarios, como lo llaman en la fiscalización parcial, eso es imposible. No es posible hacer eso. Entonces, la idea de compartir con ustedes, aparte de no seguir el prurito de lanzar teoría, de lo que debemos aplicar, que eso uno lo puede leer y ahora con la inteligencia artificial uno lo conoce, la idea es que si no hay una operación real, si hay una operación real, perdón, si el comprobante de pago del cliente o del contribuyente es una operación real y soy consciente que es una operación real, si me falta un documento que ellos le llaman complementario, eso no acredita o no da derecho a que digamos que ahí tenemos que aceptar, porque también nos lanzan advertencias que suenan amenazas. Bueno, si no aceptas la observación, pasamos a fiscalización. Y entonces yo sigo un caso en materia judicial, exactamente en la Intendencia de Trujillo de Defraudación Tributaria, en la que la Corte Superior de Lambayeque ya se ha pronunciado a favor de este tipo de cosas, o ya se va a pronunciar. Y estoy casi seguro ahí que el criterio de la sala va a ser distinto al criterio del Tribunal Fiscal y al criterio de la Administración Tributaria, por todo lo actuado. Ahí actúo como abogado, como es lógico por mi profesión de abogado, pero esa es parte de un compartir, quizás de una reunión del Colegio de Contadores entre varios profesionales que podamos debatir algún tipo de tema en específico, porque en la instancia de una presentación virtual es imposible. Creo que en materia tributaria ya hablar sobre los cambios del IGB, sobre los cambios del impuesto a la renta, son materia del estudio de cada uno de manera personal. Pero lo que debemos ir es con un caso práctico plantearlo y debatirlo para efectos de que este tipo de actuaciones tengan una respuesta no arbitraria, no confrontativa, pero sí sustentada de tal manera que SUNAT entienda que estamos preparados para responder de manera razonable lo que ellos observan. Y esto, como repito, no significa decir que el auditor que todos los auditores tienen un comportamiento no razonable, no. Definitivamente, por ejemplo, en el caso que nos ocupa
Fue una mujer, una auditora, y su comportamiento, su actuación ha sido con una facultad discrecional impresionante, impresionante. O sea, se le mostró, se le batió, se conversó por teléfono, porque fue electrónica. Ustedes saben, deben saber perfectamente que la auditora está obligada a dar su teléfono. No es que le tengamos que pedir permiso. Ella está obligada a dar datos donde nos podamos comunicar con ella, ¿no? Y si no nos quiere dar el teléfono, tenemos que meterle una carta y decirle, señor, necesitamos un lugar donde comunicarnos. El buzón, un mes partes, ¿dónde nos comunicamos con usted? Le podemos mandar un WhatsApp y ella nos tiene que contestar. Esos son los medios de comunicación obligatorios, no solo para el contribuyente, sino para la auditora. Ella no puede restringir un medio de comunicación en un proceso de fiscalización. Y lo que no debemos hacer en un proceso de fiscalización es no dejar de pronunciarnos sobre todos los aspectos en específico y o en detalle de lo que nos pide. En específico, así, sumamente detallado debe ser el levantamiento de observación. Tan literal como es la administración tributaria. Eso le va a dar valor y consistencia a lo que hagamos si es que en algún caso nos fuéramos a más allá del proceso normal o nos fuéramos a un proceso de fiscalización como siempre nos advierten cada vez que nos piden algo definitivo. Y si decidimos no aceptar, irnos a los procesos contenciosos tributarios o judicializar el tema. ¿Alguna pregunta? Marco, revisa esta resolución del Tribunal Fiscal. Profesor, buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba escuchando detalladamente, usted tiene absolutamente la razón, pero sucede en los casos en empresas, por ejemplo, donde recuperan el IGB, saldo materia de beneficio del exportador, ¿no? Ya. En ese caso, la SUNA sí es muy incisiva en cumplir eh, todos estos procesos cuando se trata, por ejemplo, en el tema de las importaciones. Sí. Importación de algún equipo, de algún insumo, de alimentos, de todo eso. Entonces, en ese sentido, sí hago la acotación que me ha pasado. Querido, como se puede decir, se sustenta, ¿no? Porque más que todo eso, a veces también esos productos que tú traes te dan beneficios al DRAWA, ¿no? En ese sentido, sí creo que hago una acotación de que sí se ponen incisivo en ese tema de cumplir un flujograma en lo que corresponde a esos productos, a esos insumos que van a dar beneficio en materia de la exportación, ¿no? Entonces yo creo, y eso sí es totalmente correcto en lo que usted dice, que hay algunos fiscalizadores que no proporcionan su número de teléfono, esperando de que se venzan los plazos, eso sí, sí es correcto, ¿no? Y lo otro es de que efectivamente usted tiene, en lo que dice que hay proveedores y hay clientes que se manejan vía WhatsApp, ¿no? En ese tiempo se manejaba todo vía fax. Bueno, ahora ya es por correo electrónico, ¿no? Entonces esa es una pequeña acotación que quería manifestar frente a todo lo que está diciendo que el Tribunal Fiscal ahorita, como se dice, tiene una mayor discrecionalidad respecto a estos temas y yo creo que estas decisiones del Tribunal Constitucional están favoreciendo bastante al micro y al pequeño empresario que son bastante, se puede decir, informales en la comunicación, ¿no? Gracias. Bueno, sobre lo que ha dicho Carlos, debo decir lo siguiente. Primero que cuando se trata de saldo a favor del exportador o saldo a favor en materia de beneficio, lo que pasa es que ahí te devuelven el IGB.
En consecuencia, ahí la fiscalización sí Correcto, ahí lo devuelven, ahí lo devuelven, pues. lo Ahí sí devuelve, son, ¿no? Ahí la sí, exigencia es mucho mayor. Yo, sí, correcto. de mi experiencia, veo que quienes piden el drawback, no tengo el porcentaje, pero sí conozco un gran número de empresas de Tumbes y de Piura que tienen problemas de quiebra por haber pedido drawback sin cumplir con los requisitos. Porque el drawback, la exigencia es perfecta, ¿no? En Tumbes conozco hasta 12 empresas que han quebrado por montos que SUNAC ha pedido la devolución equivalentes a más de 20 millones de soles. Y que se han ido hasta el Tribunal Constitucional con estudios de abogados muy famosos y que han perdido los juicios. Y no sé por qué razón algunos llegaron a mi estudio, pero cuando vi el caso le dije que mejor se olvidaran de la empresa si no tenían deuda que pagar. Sí, Por- lo que pasa, sí, profesor, lo que pasa es que el drawback es un procedimiento ya establecido con requisitos y las multas pues bien establecidas, No, pero ¿no? no me refiero a las multas, me refiero a que la contabilidad, para quienes no conocen este tema del drawback, tiene que ser perfecta. Ah, No solo perfecta en sus libros, en sus asientos, sino en todo el procedimiento administrativo, contable y de control, porque si no es así, la definitivamente observan. Y sobre ello el tribunal, la judicialización se han pronunciado de conformidad con quien devuelve una aduana. Es decir, ahí todo está establecido. No hay punto de quiebre ni por dónde salir porque ya se ha pronunciado Sunacaduana. En Tumbes recientemente hay una empresa muy buena que acaba de tener un problema de $500,000 que no lo va a poder pagar, definitivamente está quebrando, no lo va a poder pagar. Pero sí eres- lo que recomiendo en el caso del drawback es que si tienen una contabilidad casi como las comerciales que llevan aquí, que a veces son bastante informales, que el drawback mejor lo dejen de lado como una posibilidad de obtener liquidez para su empresa. Dime, Carlos. sí, tiene razón, profesor, es correcto. Ahorita es verdad lo que dice, porque existen empresas que contabilizan mal el beneficio, contabilizan mal el gasto de ese beneficio, es materia de devolución. No se te escucha, Carlos, pero sí. Vamos a pasar la resolución que nos ha indicado Harry, que no la habíamos observado. Pues, es del 22 de agosto del 2025, la 7889, ¿no? Avanza, avanza, por favor. Avanza, Marcos, más. ¿En qué parte está Harry, si nos ayudas? ¿Estás en línea, Harry? Avanza, Marcos. Despacio, pero avanza. Avanza. Profesor, disculpe, estaba manejando. Ahí justo en la parte donde está es lo que menciona, los documentos que se exige proporcionar. Sí, pero a ver, párate ahí un ratito. Sube, Marcos. A ver, hay que tener mucho cuidado ahí con el tema de la lectura de una resolución, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que ver si la resolución es vinculante. O sea, si no es vinculante o si no es de observancia obligatoria, ahí hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya?
hay que mirarla jurídicamente más que contablemente. Avanza, Marcos. Avanza. Sigue avanzando. Ahí, perdón. Ya, pero aquí lo que dice no es que te da requisitos. Lo que está diciendo aquí esta resolución del Tribunal Fiscal es que aquí hay un problema de vicio procedimental. No es un problema de que está estableciendo requisitos que debe tener una factura. Aquí lo que ha ocurrido es que no se le dio oportunidad de descargar al contribuyente y ahí hubo un vicio por parte de la administración tributaria y eso, el debido procedimiento no se puede afectar en un procedimiento de contencioso como en cualquier procedimiento de cualquier tipo, siendo administrativo solamente, judicial o de cualquier tipo. O sea, no es que haya establecido requisitos para los comprobantes de pago. No, no. Por lo que leo de manera preliminar. Bueno, es materia de discusión en cualquier oportunidad. Encantado de debatir si el decano menos Teresa Luna nos invita a un conversatorio donde podamos debatir cosas en una mesa de trabajo que a veces también resulta muy provechoso. Sin embargo, debo concluir esta oportunidad que me ha dado el colegio después de tiempos en lo siguiente. SUNAT está procediendo a hacer fiscalizaciones parciales por operaciones no reales y está tratando de etiquetar como operaciones no reales solo por el hecho de que le faltan algunos documentos que son llamados complementarios. ¿Eso es correcto jurídicamente? Respuesta no. Que si no cumplimos el protocolo que establece SUNAT, puede determinar que dichos comprobantes sean definidos como puedan ser reparados por el crédito fiscal y también definidos como operaciones reales. No. Una operación no real, aun cuando esté definida en cualquier norma de manera diferente, es aquella que no corresponde a la realidad de los hechos. En consecuencia, SUNAT no puede advertir que por la falta de un documento, eso es consecuencia de una operación falsa, para llamarlo de alguna manera. No sé, este contribuyente le presentó entonces una información, la factura, su bancarización, y le dijo, yo no tengo tu protocolo, pero tengo un WhatsApp, tengo fotos que me envían, conozco la dirección, en algunos casos tengo guía, en algunos otros casos no utilizo guías, y el criterio discrecional de la auditora correspondiente dijo, sí, te creo. Te creo, ¿por qué? Porque hace el contraste con el proveedor, sabe que existe. Sin embargo, señores contadores, hay que tener todo en cuenta estos criterios. Estoy hablando de empresas comerciales que compran y venden. En el caso de la pregunta que me hizo Carlos Peña, ahí sí entramos en otro tema de carácter industrial, ¿no? De exportación, de ventas internacionales, que es otro tema, es materia de otro tipo de diálogo, de otro tipo de presentación. En cambio, aquí, lo que menciona esta resolución del Tribunal Fiscal señala todo lo que le pidió a la empresa, eh, eh, pero también señala que no le dio oportunidad de descargar. Eh, todos tenemos derecho al descargo, todos. Termino diciendo lo siguiente, señores contadores, cuando alguien nos contrata para defender la posición del contribuyente, tenemos que hacerlo de la manera más razonable, sin pensar que debamos incumplir fraudulentamente la obligación tributaria, pero tampoco debemos aceptar, ¿no?, una imposición tributaria que no corresponda a la realidad de los hechos que maneja la empresa. Y debemos mostrarle nuestra realidad de acuerdo a lo que manejamos.
¿no? No le podemos pedir a una microempresa que tenga un protocolo tan grande porque sus costos no lo permiten, porque no hay no tenemos procedimientos de control de ese tipo como lo tiene un organismo público o como lo tiene una gran empresa. Tenemos microempresas y el 92% del Perú son microempresas. El 92% del Perú son microempresas. Eso significa que la economía nacional, ¿no? En cuanto a empresas se maneja, ¿no? En la economía nacional se maneja más movimiento a nivel de microempresas, movimiento, no he dicho dinero, y se manejan bajo la forma que maneja esta empresa que hemos puesto como ejemplo. Entonces, adoptemos una posición razonable, legal, contradictoria, si es así, segura y con un juicio de valor con un juicio de valor de lo que hacemos y lo que podemos responder. Si la factura no tiene guía y se nos pidió guía, muy bien. Si tiene bancarización, ¿no? Busquemos otros elementos. En el derecho penal le llaman elementos periféricos, otros elementos periféricos que nos permitan asegurar, ¿no? Llenar, agregar a la operación para decirle a la gente, sabes que aquí estamos ante una operación real, ¿no? Y si no es así, tampoco es malo reconocer donde observamos que hay una fraudulencia, un problema de operación no real, de repente tengamos que reconocer. Eso tampoco es malo, ni tampoco es impertinente para efectos profesionales. No sé si hay alguna pregunta, porque con esto termino, Teresita. Profesor, que están con toda la información analizando la que usted nos ha compartido hoy.